Buenos días a las personas que nos acompañan y a quienes nos siguen en redes sociales. Se declara abierta la sesión ordinaria pública presencial convocada en esta misma fecha, dada la urgencia del asunto que hoy se resuelve, conforme a lo dispuesto por los artículos 65 de la Ley de Medios de Impugnación y 435, inciso C, del Código Electoral. Licenciada Tania Ramírez, Secretaria General de Acuerdo y Trámite, sírvase dar desahogo al orden del día, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistraturas. El orden del día establece 4 numerales. El primero es la lista de asistencia. Segundo, lectura y en su caso, aprobación del orden del día propuesto. Tercero, en su caso, aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, debate y resolución del asunto previamente convocado. Así, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistraturas que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum legal para sesionar y, en consecuencia, los acuerdos que se tomen serán válidos. De igual manera, se solicita a las magistraturas integrantes del pleno manifiesten su votación respecto del orden del día, levantando la mano quienes estén a favor para debida constancia. Gracias, magistradas. Magistrada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día propuesto. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a las magistraturas integrantes del Pleno manifiesten su conformidad, si es así, respecto del acta de sesión anterior al día de hoy y lo hagan levantando la mano quienes estén a favor para debida constancia. Gracias, magistradas. Magistrada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de sesión del Pleno anterior al día de hoy. Es cuanto. Gracias. Enseguida se continúa con el debate y resolución de los expedientes convocados para el día de hoy relativos a los juicios para la ciudadanía identificados con los números 3, 4, 5, 6, 7 y 9 del presente año, promovidos por diversas precandidaturas de Morena al cargo de diputaciones locales, en contra de la comisión del acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila, mediante el cual se decretaron diversas medidas cautelares consistentes en el retiro de publicaciones, imágenes de portada y otros contenidos difundidos en la red social de Facebook. Por lo tanto, le pediré al secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Mario, que se sirva a dar la cuenta, por favor. Con su permiso, magistrada presidenta, magistradas, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX JDC diagonal 03 2026 y sus acumulados 04, 05, 06, 07, 09 del 2026, promovidos por Paloma Nayeli de los Santos Pérez, Eduardo Hernández Carrizales, José Alberto Hurtado Vera, Alfonso de Jesús Almeraz Borjas, Mónica Darinka Guerra Rieta y Rocío Guadalupe Aguinaga Peraza. Ello en su carácter de precandidaturas únicas del partido político Morena a diputaciones locales en el estado de Coahuila de Zaragoza. Las personas actoras controverten el acuerdo YEC diagonal CQD diagonal 006-2026 emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila. Ello dentro del procedimiento especial sancionador DEAG, diagonal PES 003-2026, mediante el cual se decretaron diversas medidas cautelares consistentes en el retiro de publicaciones y contenidos difundidos en la red social Facebook, así como en un caso el retiro de un espectacular, al estimarse preliminarmente que podían constituir actos anticipados de precampaña, tratándose de precandidaturas únicas. En el proyecto se propone, en primer término, acumular los juicios al advertirse conexidad en la causa. Asimismo, se propone desechar de plano el juicio TEX JDC 05-2026, promovido por José Alberto Hurtado Vera, al carecer la demanda de firma autógrafa, incumpliendo con un requisito esencial de procedencia. En lo relativo al estudio de fondo, el análisis se circunscribe a determinar la legalidad de las medidas cautelares impugnadas, particularmente aquellas sustentadas en la presunta prohibición de actos de precampaña, tratándose de precandidaturas únicas. El proyecto identifica agravios relacionados esencialmente con la indebida fundamentación y motivación de las medidas cautelares, al no haberse realizado un análisis preliminar, individualizado y contextual de los contenidos denunciados. Se propone declarar fundados
los agravios, lo anterior porque se advierte que la Comisión de Quejas aplicó de manera general y mecánica la prohibición prevista en el artículo 169 del Código Electoral de Coahuila, sin analizar el contenido específico de las publicaciones, su finalidad y el contexto intrapartidista en el que fueron emitidas. Asimismo, se estima que la autoridad responsable no justificó adecuadamente la apariencia del buen derecho ni el peligro en la demora al no identificar de manera concreta cómo las publicaciones trascendían al electorado en general o generaban un riesgo real para la equidad en la contienda. En ese sentido, el proyecto concluye que las medidas cautelares impugnadas carecen de una motivación suficiente en sede preliminar. En consecuencia, se propone revocar parcialmente el acuerdo impugnado únicamente respecto de las medidas cautelares que fueron materia de impugnación, consistentes en el retiro de diversas imágenes de portada y publicaciones específicas atribuidas a las personas actoras. Como efecto, se plantea dejar sin efecto dichas medidas cautelares en los términos precisados en la sentencia, ordenar a la Comisión de Quejas el cese inmediato de cualquier acto de ejecución derivado de las mismas, restituir a las personas actoras en el ejercicio de sus derechos políticos electorales en la medida de la revocación decretada y precisar que la presente determinación no prejuzga sobre el fondo del procedimiento especial sancionador. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, licenciado Mario. Pregunto a la magistrada ponente si desea hacer alguna intervención. Magistrada, adelante. Gracias. En este asunto me parece importante destacar que lo que se somete a consideración no es solamente la revisión de medidas cautelares, sino el estándar con el que deben dictarse cuando inciden directamente en el ejercicio de derechos político-electorales. Desde esta perspectiva, el proyecto sostiene que aún en sede cautelar, la autoridad administrativa está obligada a justificar de manera suficiente por qué una medida resulta necesaria en el caso concreto, especialmente cuando implica retirar contenidos y limitar la comunicación política. Lo relevante aquí es que ese análisis no puede hacerse de forma general o uniforme, sino que debe construirse a partir de cada contenido y de su contexto. Cuando ello no ocurre, la medida pierde sustento incluso en su carácter preliminar. Por ello, la propuesta se limita a revocar únicamente aquellas determinaciones en las que se advierte esa deficiencia, manteniendo firmes los aspectos que no fueron controvertidos respecto a la litis planteada. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, magistrada. Clara, ¿desea hacer alguna intervención? No, ninguna, gracias. Gracias. Bueno, yo nada más quisiera contextualizar un poco los detalles del asunto. Empezaría por señalar que el Partido Acción Nacional promovió una queja ante el Instituto Electoral de Coahuila en contra del partido político Morena y diversas precandidaturas únicas de este partido por diversas infracciones que les atribuye, consistentes en actos anticipados de precampaña, violación a la prohibición de realizar actos de precampaña tratándose de precandidaturas únicas, violación a las reglas de propaganda electoral, así como a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda por el presunto uso indebido de la figura presidencial y la simulación del proceso interno de Morena y violación a los principios electorales de equidad e igualdad en la contienda. Con motivo de esta queja, la Autoridad Administrativa Electoral pues dio inicio a las investigaciones y la Comisión de Quejas y Denuncias de dicho instituto emitió un acuerdo por el cual decretó diversas medidas cautelares en base a que desde su perspectiva, bajo la apariencia de buen derecho, pues procedía el dictado de esas medidas. Contra este acuerdo impugnan diversas precandidaturas, no todas aquellas que están incluidas en las medidas ordenadas. Algunas de ellas comparecen a este tribunal haciendo valer diversos agravios y de estas precandidaturas que comparecen hacen valer diversos cuestionamientos. Adelanto que acompañaré el proyecto. Me parece que el análisis se hizo de forma pormenorizada en el sentido de que el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias fue sustentado y fue pronunciado porque se advierte la posible infracción de comisión de diversas infracciones.
principalmente los actos anticipados de precampaña y la utilización de la imagen de la figura presidencial y promoción personalizada. Respecto de estas dos últimas, no se hicieron valer agravios por parte de los promoventes, por lo cual esas publicaciones quedarán firmes, es decir, no fueron impugnadas. Y respecto de aquellas que tienen que ver con los actos de precampaña de las precandidaturas únicas, es que se declara parcialmente fundado aquel agravio consistente en la indebida fundamentación y motivación. Por diversas razones, las cuales acompaño, sin dejar de lado pues que esto también tiene su fundamento en diversos criterios que ya han sido emitidos tanto por la Sala Superior como por este tribunal. Y bueno, pues hasta ahí dejaría mi intervención. Al momento de determinar los resolutivos, pues vamos a señalar cuáles de estas medidas son las que particularmente fueron revocadas. Si no hay ninguna otra intervención, le pediría a la Secretaría de Acuerdo que tome la votación. Con su autorización. Magistrada Carla Verónica Félix Neira. A favor del proyecto, y anuncio que emitiré un voto concurrente para hacer algunas consideraciones. Gracias, magistrada. Magistrada en funciones, Clara Patricia Mujica Valdés. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Gabriela Guadalupe Valencia Luébano. Con mi propuesta. Gracias, magistrada. Hago constar, magistrada presidenta, que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente anunciado por usted. ¿Es cuánto? Gracias. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX JDC 3/2026 y sus acumulados se resuelve. Primero, se desecha de plano la demanda del juicio ciudadano TEX JDC 05/2026 por las razones expuestas en la presente sentencia. Segundo, se revocan las medidas cautelares consistentes en el expediente 3/2026 de Paloma Nayeli de los Santos Pérez, la imagen de portada de su perfil de la red social de Facebook. En el expediente TEX JDC 04/2026 de Eduardo Hernández Carrizales, la medida relativa a la publicación del post de fecha 25 de febrero, así como la imagen de su portada del perfil social de Facebook. En el expediente TEX JDC 06/2026 de Alfonso de Jesús Almeraz Borjas, la imagen de la medida relativa a la imagen de portada de su perfil de la red social de Facebook. Y en el expediente JDC 07/2026 de Mónica Darinka Guerra Arrieta, la medida relativa a la imagen de portada de su perfil de la red social de Facebook. Tercero, se ordena a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila dejar sin efectos los actos de ejecución derivados de las medidas cautelares revocadas conforme al apartado de efectos de esta resolución. Quinto, se considera innecesario ordenar a la autoridad la emisión de un acuerdo nuevo, toda vez que a partir de las 0 horas del 21 del presente mes y año iniciará el periodo de intercampañas, que representa una nueva prohibición para subir las publicaciones restituidas. Respecto a los efectos de la sentencia, además de la revocación de las medidas particulares que me permití leer hace un momento, también se ordena la restitución a la parte actora en el goce y ejercicio de sus derechos en los términos precisados en la sentencia, lo que comprende que se garantice el derecho de las personas cuya medida fue revocada a difundir contenidos vinculados al proceso interno partidista de ratificación, la facultad de las precandidaturas únicas de interactuar con su militancia dentro de los límites permitidos y el derecho a la debida motivación. Se tutela el derecho a no ser sujeto a restricciones cautelares basadas en presunciones abstractas de ilicitud, además del cese inmediato de los efectos y actos de ejecución y el alcance de la restitución y reserva de fondo. Esta determinación se limita exclusivamente a la medida cautelar por vicios de fundamentación y motivación, por lo cual no implica un pronunciamiento sobre la licitud o ilicitud de las conductas denunciadas, no constituye una autorización para la realización de conductas que vulneren la equidad en etapas subsecuentes. Y en el juicio 3/2026 se deberá continuar con la sustanciación conforme a derecho de la queja pertinente, sin que esta sentencia prejuzgue sobre la resolución definitiva que deba emitirse.
En ese sentido, se ordena a la Comisión de Quejas que dentro del plazo de 3 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución, deje sin efectos las medidas cautelares revocadas y cualquier acto de ejecución derivado de ellas e informe a este tribunal sobre el cumplimiento dado dentro de las 3 horas siguientes al vencimiento del plazo antes señalado. En ese sentido, y toda vez que se agotó el único asunto del orden del día listado para esta sesión, se da por concluida y les agradezco mucho su atención.